Vamos a las noticias. No fueron buenas las cifras para el gobierno en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, tampoco en la DIMARC. La CEP en particular mostró una caída de 12 puntos en el respaldo ciudadano a la presidenta Michelle Bachelet. La aprobación llega al 38% en el mes de noviembre. Hablamos de este y otros temas con el ministro del Interior, Rodrigo Peña Ilillo. Muy buenos días, ¿Cómo está, ministro? Buen día. Muy bien, pues buenos días. Bienvenido. Sí, con un poco de sueño, porque mi hijo está un poquito enfermo anoche, así que... Chiquitito, tiene un año. Así que bueno, pero muy buenos días, Verónica, Rodrigo. Ministro, ¿esperaba o temía el gobierno un resultado como este en la CEP? Temía, suena como, no sé... Es que me imagino que algo de preocupación debe provocar, bajar 12 puntos y tener un 38% No, efectivamente de aprobación. no son buenas noticias y efectivamente lo que hay que hacer con esto efectivamente es hacer lo que la presidenta ayer nos dijo al gabinete hace un buen tiempo, digamos, trabajar más y mejor. Y eso es lo que claramente hay que hacer en las próximas semanas y hacerse cargo claramente de la inquietud ciudadana. El problema es que, según las cifras, según el análisis también que se hace, es que parece que es la presidenta la que está pagando el costo de ese trabajo, de la reforma, de la exposición del gobierno. Es un conjunto de cosas y algo el vocero ayer también indicó, digamos, estamos en un contexto económico de desaceleración, al mismo tiempo, por supuesto, también ha existido fallas en cierta prestación de servicios básicos. Por otro lado también, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, efectivamente no hemos tenido el mejor despliegue en la comunicación de nuestras reformas, especialmente la reforma educacional. Y por lo tanto son un conjunto de elementos que, por supuesto, como gobierno nos tenemos que hacer cargo, pero también entender, digamos, de que todos los gobiernos han tenido situaciones de este tipo, desde el punto de vista de los estudios de opinión. El gobierno anterior estuvo 2 años con cifras muy malas. Así también en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, también hubo momentos muy de baja popularidad. Perdón, ministro, pero esto es más bajo, por un punto, que sí, la peor evaluación. No se puede decir más bajo, es exactamente que la lo peor mismo. evaluación del Transantiago. ¿Estamos al mismo nivel que el Transantiago ahora? Claro, fue la encuesta, digamos, al año prácticamente después del Transantiago. Pero bueno, mire, lo que quiero decir yo, más allá de un análisis comparativo, es que, bueno, siempre los gobiernos tienen situaciones de este tipo, pero lo más importante es hacerse cargo, tener un buen diagnóstico del por qué pasan algunas cosas y hacerse cargo y resolverlas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, y claramente por eso además el comité político del día lunes, el comité político ampliado, fuimos muy claros. Nosotros no solo efectivamente tenemos que avanzar en reformas que son necesarias, porque además lo que hay que destacar de este estudio de opinión es que la ciudadanía está en plena concordancia y sintonía con los cambios que hay que hacer en Chile y que hemos propuesto como gobierno. Es decir, claramente aquí los temas de educación, digamos, de enfrentar los temas de la desigualdad, efectivamente están en el centro de las preocupaciones de la gente y por lo tanto van en sintonía con la reforma. Pero aquí hay otros temas además que requieren rápida solución, ministro, en áreas sociales que efectivamente tenemos que trabajar con mayor fuerza. Es verdad que la gente quiere énfasis en salud, en educación, sí. El tema económico es el que preocupa, la delincuencia, pero da la impresión de que no están de acuerdo en cómo se está solucionando eso. Bueno, a ver, lo que pasa es que las reformas, los frutos, especialmente la reforma educacional, no es algo que se va a ver el día de hoy ni exactamente al mes siguiente. Son procesos de largo alcance y que claramente van a necesitar, no solo requieren de un buen tiempo para ser debatidas en el Congreso, sino que también un tiempo de maduración para su implementación. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que efectivamente ya recuperándonos del momento económico, que nosotros lo dijimos el año pasado en campaña, que esto no iba a ser un buen año o de lo mejor desde el punto de vista de la economía, lo dijimos en reiteradas ocasiones, que hay que hacerse cargo de la situación económica, pero al mismo tiempo, digamos, nosotros estamos seguros que ya habiéndose implementado un conjunto de reformas, mira, nosotros en marzo del 2016 vamos a comenzar con la gratuidad en la educación superior. Tenemos los recursos, porque aprobamos la reforma tributaria. Y por lo tanto hay un conjunto de políticas, tanto en la política de vivienda, al mismo tiempo la corrección en el déficit de las especialidades en salud. El déficit en salud es enorme, aun cuando ya se han hecho muchos esfuerzos en poder resolver esta situación. Entonces, recibimos una situación en la salud pública bastante complicada, compleja, difícil, que nos estamos haciendo cargo. Ya se verán los frutos de ese tremendo trabajo que se está haciendo y por lo tanto nosotros estamos seguros de poder salir de esa situación. Ya se lo preguntaba Rodrigo y usted no le contestó. ¿El costo lo está pagando la presidenta Bachelet? Y la pregunta es porque la confianza en la jefa de Estado
cayó a 48%, un 33% nomás dice que el gobierno ha actuado con firmeza, un 59% habla de debilidad, un 50% dice en esta encuesta CEP que la presidenta le resulta lejana, cuando uno de los elementos básicos de la presidenta hasta hace unos meses era la cercanía que siente la gente de ella, y un 45% nomás dice ahora que le resulta cercana. Bueno, lo que yo he dicho, digamos, aquí hay que tener un buen diagnóstico y resolver efectivamente las preocupaciones de la gente. Es lo que dijimos en el último comité político, y claro, la presidenta ya fue presidenta, y claramente también la gente probablemente también dice, bueno, ella sabe resolver los problemas, entonces necesitamos lo antes posible que tanto los problemas en salud, en transporte se puedan resolver. Pero no le queda ninguna duda, estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando por resolver las principales problemáticas que la gente espera que un gobierno resuelva, especialmente un gobierno de la presidenta Bachelet, y que han sido las conclusiones tanto de Cerro Castillo como el último encuentro del comité político, que al mismo tiempo implica de todas maneras que la principal reforma del gobierno, que es la reforma educacional, la expliquemos de mejor manera, pero además vamos a entrar en un debate muy interesante en el país a partir de los primeras del año 2015, que es la nueva educación pública, la nueva educación pública que el país requiere y necesita para dar ese salto que el mismo estudio de opinión nos indica que el país está demandando. Ya, y es un tema solo comunicacional, se lo pregunto porque hay un capital político de la presidenta que aquí está en juego también, y hay un futuro de la coalición que también está en juego, considerando las cifras. Sí, no es solo un tema no es solo un tema comunicacional, claramente. Hay crítica al manejo político. No hay solo un tema comunicacional. No estoy hablando, ¿usted está hablando de la reforma o está hablando Estoy hablando de los resultados de la encuesta, digamos, se están pagando costos y en paralelo hay crítica al manejo político del gobierno, lo ha dicho el propio senador Walker, por ejemplo, en la Democracia Cristiana. No, lo que han dicho, voy a por lo menos hacerme cargo de lo que yo he escuchado y he visto y he conversado con los distintos dirigentes políticos, es que efectivamente se requiere una mayor coordinación política entre lo que es los partidos, el Parlamento y el gobierno. Y eso no es ninguna novedad. Yo principalmente me hago cargo de aquello desde el punto de vista de ser el jefe político del gabinete y por lo tanto ser el responsable de la tarea y el trabajo con los partidos. Y por lo tanto eso es una reflexión en conjunto que hemos hecho y que claramente se necesita en todo sentido mejorar los aspectos de la coordinación, tema que debatimos además en el último comité político, pero se requiere en ese sentido también, y eso va muy en línea de lo otro, mejorar la forma en que comunicamos la reforma educacional. Porque aquí se ha dicho que, ejemplo, el proyecto que tenemos hoy día en debate en el Congreso no va en beneficio de la educación pública, y eso no es cierto. O que se van a cerrar colegios, y que eso la reforma apunta para allá, cosa que es falsa. Entonces, efectivamente aquí tenemos que hacernos cargo de aclarar dudas y aclarar preocupaciones de la gente que en algunos casos se han logrado, que se han instalado y que no son efectivas. Ministro, a propósito de lo que decía el presidente de la Democracia Cristiana, él ayer afirmaba, después de conocerse los resultados de la encuesta, que se ha perdido sintonía, hemos perdido sintonía, decía él, con el sentido común ciudadano y con la clase media. ¿Se ha perdido? ¿Cómo se va a recuperar? Nuestro programa está esencialmente basado en que justamente pasamos de políticas focalizadas a derechos universales. Y eso, en buen castellano, es que efectivamente la clase media necesita un mayor respaldo, digamos, del conjunto del país para avanzar y para sentirse, por supuesto, mucho más segura. Y cuando hablamos de educación gratuita y de calidad, justamente estamos hablando de la clase media, que va a ser directamente beneficiada de una política pública que tantos años ha anhelado el país y que sabe que ahora tenemos los recursos porque hicimos la reforma tributaria. Al mismo tiempo, cuando decimos que tenemos que claramente fortalecer el sistema de salud público y hacer toda la contratación necesaria de las especialidades y toda la inversión que estamos haciendo en materia de infraestructura y equipamiento, cuando se atenden 13 millones de personas en los servicios de salud públicos a través del FONASA, claramente lo que estamos haciendo es directamente el impacto en las políticas públicas en materia de la clase media. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es justamente esperar que esas políticas se desplieguen en materia de vivienda. Todas nuestras políticas, o muchas de ellas, van directamente focalizadas en materia de la clase media. La gente tiene que darse cuenta nomás de todo lo que se está haciendo. No estoy diciendo eso, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que justamente ya llegará el momento en que la gente perciba, en que la gente efectivamente reciba esos beneficios, porque al mismo tiempo le estoy diciendo que a partir de marzo del 2016 nosotros vamos a comenzar con la gratuidad. Es decir, porque por ejemplo usted dice, se está avanzando en salud, todas las atenciones de FONASA, pero lo último que se conoce es que se cierra la UCI pediátrica en un hospital
nuevo o relativamente nuevo como es el Padre Hurtado. Sí, creo que no me he explicado bien, o usted no me ha entendido nada. Lo que yo le he soy yo la dicho, que no entiendo, ministro. lo que yo le he dicho es que justamente nuestro programa de gobierno tiene un énfasis muy fuerte en lo que es la clase media. Un énfasis muy fuerte, que pasamos de políticas focalizadas a derechos universales. Y cuando uno habla de derechos universales, justamente ¿quién se ve beneficiado de esas políticas amplias, ¿cierto?, de cobertura? Claramente es la clase media, pero tenemos que esperar que justamente esas políticas se desplieguen. Y cuando hablamos de gratuidad en la educación, justamente lo que estamos diciendo es que los hijos de la clase media van a tener asegurada la educación, que hoy día es una angustia en la clase media, saber si efectivamente todos los hijos van a poder estudiar, si van a poder hacerlo al mismo tiempo, si van a poder estudiar lo que quieren o van a tener que estudiar una carrera que es más barata. Esas son problemáticas de la clase media que este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, se hace cargo. Pero lo más importante es que tenemos los recursos, porque para eso hicimos la reforma tributaria. No sé si me explico ahora, Verónica. Sí, okay. Perfectamente, ministro. Ministro, lo cierto, a la luz de sus palabras, entonces, que se va a insistir en la agenda que hay, en los proyectos que están, en el programa que existía, en campaña incluso. Ahora, usted dice, todos los gobiernos pasan por momentos malos en materia de cifras de popularidad como este no momento. No es una excusa, es una constatación de un hecho, de un dato. Y todos los gobiernos ahí hacen algún ajuste, un pequeño cambio, algún retoque, algunos más grandes, otros más chiquititos. Ayer la presidenta interrumpió una gira, volvió a Santiago, se reunió con usted, estaba también el ministro Elizalde. ¿Se tiraron líneas ya? ¿Se está pensando en eso? Mire, usted entenderá que los cambios de equipo, digamos, de sé confianza, que la decisión es de ella, por supuesto que es decisión de ella y ella la comunica, ella la decide, ella las comunica y es la persona única en Chile que puede efectivamente dar la noticia y las señales y la decisión con respecto a esos temas. Y yo en eso quiero ser muy claro, sonará fome la respuesta, pero es lo que es y es lo que así va a ser en Chile por lo menos. Mientras pero parece estar analizándose. Bueno, la presidenta tiene que obviamente analizar eso, lo hace permanentemente y es la persona que tiene es la única que puede comunicar e informar sobre eso. ¿Y cuál fue el motivo real de que la presidenta interrumpiera su visita a Leu? ¿La posibilidad de protestas allá, la necesidad de evaluar los malos resultados de esta CEP? Porque la respuesta del ministro Elizalde ayer fue que la presidenta ha viajado hoy a Ecuador, pero perdóneme, ministro, ese viaje a Ecuador estaba previsto, no era necesario interrumpir una gira para hacer una reunión de coordinación porque ella se iba hoy a Ecuador. Sí, bueno, no, es lo que el ministro Elizalde dijo ayer, digamos, que la presidenta Bachelet volvió a Santiago a una reunión con el equipo político. Ayer no estaba Jimena, ni Rincón, ni el ministro de Hacienda, digamos, Alberto Arenas, por lo tanto fue con Álvaro y conmigo. Y así estaba enojado, ¿no? No, hicimos un análisis y ella pidió un conjunto de tareas para su regreso, que obviamente tenemos que tenerlas cumplidas. Y el regreso es mañana, la presidenta viaja por un par de horas solamente. Pero se dieron las cifras. Y ya mañana va a estar acá en Santiago y nos pidió una serie de tareas que tenemos que tenerlas para el día de mañana. ¿Se vieron las cifras, como preguntaba Rodrigo recién? Hicimos un análisis general de la situación. ¿Y está molesta ella con los resultados? No, pero sí, obviamente le insisto, yo creo que hay que hacerse cargo del diagnóstico y hay que hacerse cargo, digamos, de las situaciones que efectivamente preocupan a la ciudadanía y claramente en aspectos de tener una mejor atención en distintos aspectos de los servicios sociales que presta el gobierno, de implementar las reformas, como la presidenta lo dice, lo más rápido posible, que lleguen lo más rápido posible a la gente, es lo que tenemos que hacer. Ministro, junto con la presidenta Michelle Bachelet, la figura mejor evaluada es Marco Enríquez Ominami, que no es precisamente nueva mayoría. ¿Está capitalizando él un trabajo que se está haciendo bien o no tan bien en el gobierno? La verdad es que no sé, no he visto esos números con atención. 50%. Sí, no he visto eso él y la presidenta, más abajo la presidenta del Senado. Sí, no he visto eso con atención. Habría que ver exactamente cuál es las consecuencias de aquello, digamos, o sea, el por qué se produce más bien, el por qué se produce, pero bueno, así son los estudios de opinión. Un día puede estar él, otro día puede estar otra persona. Esto es muy variable.
Y si la respuesta, y si el enfoque va hacia la presidencial, ¿sí? Fíjese que cualquier persona que en esto entienda algo, usted sabe que cualquier encuesta un año antes de un proceso electoral, la verdad que no tiene ninguna validez. Así que usted también subió un poquito, ¿eh? no tiene ninguna validez. Así que la verdad es que si es por el presidencial... La presidenta aparecía desde la eso. primera encuesta como la candidata, como la persona. Sí, en la, sí, en el pero anterior queda gobierno, mucho para ministro. eso y no es el momento. Yo creo que la verdad lo que la gente espera es que cada segundo, por lo menos de esta entrevista y de otras situaciones, conversemos sobre los temas que efectivamente hay que hacerse cargo. Y aquí hay varios temas que efectivamente el país tiene que ir resolviendo con prontitud. Y uno de esos grandes temas es la reforma educacional. Usted decía que uno de los problemas es comunicarla mejor, informarla mejor, darla a conocer. ¿Era necesario este video, el cómic asociado, la campaña en los diarios, justo en este momento cuando se está discutiendo el proyecto aún en el Parlamento, cuando todavía no hay proyectos claros en materia de educación pública, sí, en materia de particulares subvencionados? Bueno, la verdad que siempre es bueno ir comunicando hacia dónde va la reforma y obviamente el alcance de las políticas públicas que se están desplegando. Este proyecto de ley inyecta una cantidad muy importante de recursos a la educación pública, ¿eh? Lo que pasa es que eso no se informa o cuesta entenderlo porque, bueno, claramente no está probablemente dentro de la polémica ni nada por el estilo, pero esto inyecta más de 400 millones de dólares al sistema inmediatamente porque se aumentan las subvenciones y en este sentido claramente los colegios municipales se van a ver directamente beneficiados con la ley actual que se está debatiendo en el Congreso. Y a eso hay que sumarle también el proyecto de la nueva educación pública, la nueva institucionalidad, que prontamente ingresa al Congreso y que se inicia un debate sobre la educación pública que Chile merece, que Chile tiene que tener. Está bien eso en el fondo, ministro, pero ¿no fue ponerle más pelo a la sopa en medio del debate? No, pero sí, hay que iniciar en algún momento, obviamente, todo lo que se necesite para que la ciudadanía conozca los detalles, no solo más bien que de los proyectos de ley, de lo que se está haciendo en materia de educación pública. Nosotros tenemos una agenda corta, ¿a qué se llama agenda corta de educación pública? A toda la implementación de infraestructura, tecnología y mejoramiento de las condiciones de nuestros colegios municipales. Y, mire, fíjese además, el presupuesto del año 2015, el primer presupuesto de la presidenta Bachelet, crece en más un 60% para los recursos de la educación pública. Entonces, esos frutos los vamos a comenzar a ver el próximo año. Este no era nuestro presupuesto. Este presupuesto claramente no reflejaba las prioridades de un gobierno que es muy distinto, ¿cierto? Que consideraba la educación como un bien de consumo, a un gobierno que considera la educación pública como el centro del modelo educativo. Claramente no son los mismos modelos y claramente entonces eso se expresa en los presupuestos o se expresa en la ejecución también de los presupuestos. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir del año 2015. Ministro, ¿cuánto complica al gobierno llegar a acuerdo con la directiva del magisterio sobre la llamada agenda corta y que las bases no estén aparentemente de acuerdo con este acuerdo y sigan manifestándose en la calle y sigan con colegios paralizados? Al menos 1 millar está sin clase y estamos a fin del año escolar. Pero usted entenderá que nosotros como gobierno tenemos que relacionarnos institucionalmente con las distintas organizaciones, ¿ah? No solo con la CUT, con el Colegio de Profesores y con el conjunto de otras organizaciones. Yo entiendo eso, por eso la pregunta es cuánto le complica que haya alumnos sin clases a fin de año. No, por supuesto que no es bueno, pero claramente lo que nosotros hemos hecho es poner en la mesa hace un buen rato, fíjese que esto ya viene hace un buen tiempo, un conjunto de temas históricos, un conjunto de demandas que por años el Colegio de Profesores ha planteado. Yo, de hecho, me he reunido con algunos profesores por mis actividades en terreno y los planteamientos de ellas tienen que ver con ciertas precisiones en el cómo se da la agenda, fechas, plazo y cosas que tienen que ver con eso, pero nadie cuestiona que los temas que el gobierno ha puesto en la mesa para enfrentar los desafíos del Colegio de Profesores, que son históricos, son los correctos. Nadie cuestiona eso. Y por lo tanto, hay que ver cómo eso resolverlo, pero usted entenderá, nosotros nos vamos a entender siempre con la institucionalidad, que es lo que corresponde. En materia de seguridad, a ver, el robo del siglo en el aeropuerto, sí, hace ya más de 4 meses y sí, todavía no hay resultados claros. Lo que ha pasado con el caso Bomba. ¿Cuándo, ministro, van a haber novedades en ese sentido? Separemos las cosas, porque déjeme completar la pregunta. Sabemos que los fiscales han ordenado varias diligencias a la policía. El problema, dicen los fiscales, es que faltan fiscales precisamente, que no hay una inyección grande de recursos al Ministerio Público. Entonces, se nombran fiscales preferentes o con dedicación especial, pero finalmente las investigaciones no avanzan lo que uno esperaría. A ver, pero separemos las cosas. Lo del metro, usted sabe bien dónde está. El subcentro y el metro, eso está en un proceso, ya han sido formalizados, hay personas en prisión preventiva. El 18 de septiembre se dio a conocer esa información y por lo tanto los principales sospechosos sobre los hechos
más complejos que ha existido sobre esta materia están hoy día en prisión preventiva y por lo tanto hay avances en esa materia. También, por supuesto, ha habido avances como el tema del robo en la Tía Rica. Usted me entenderá que son investigaciones muy complejas y que rápidamente las policías también tuvieron resultados. Así también hemos tenido resultados sobre varios hechos en cajeros automáticos y transporte de valores, que se han estado dando a conocer en las últimas semanas, y también efectivamente quedan pendientes situaciones como el robo en el aeropuerto y también el hecho muy grave que sucedió en lo que es la brigada de homicidios en calle Condel de la Policía de Investigaciones. Pero ¿sabe? Le digo algo, tenga la certeza que las personas que están detrás de esos delitos prontamente van a estar en manos de la justicia, porque las policías están haciendo un esfuerzo enorme desde el primer día, así también el Ministerio Público, para tener buenos resultados. Y por lo tanto yo esperaría el trabajo que se está haciendo y que en su momento obviamente los fiscales tendrán que tomar las decisiones. Pero tanto Disculpe, en el hecho ministro, del aeropuerto, ¿hay datos concretos respecto del avance de la investigación en el robo del aeropuerto en particular? Perdone, pero es que no es la primera vez que usted dice pronto va a haber resultados, pronto vamos a saber. Lo que yo he dicho, esperemos el buen trabajo que está haciendo las policías y el buen trabajo que están haciendo los fiscales. Esperemos sobre eso y que tengamos buenos resultados. Lo más importante no es solo descubrir quiénes fueron, sino cómo estas personas son sancionadas como el país espera. Y para ello tener las pruebas necesarias y el conjunto de elementos para que estas personas efectivamente queden en la cárcel, que es lo que corresponde. Porque imagínense el nivel de frustración al día siguiente de saber probablemente quiénes son y que después a la semana siguiente estén en libertad. Por eso le digo, esperemos el buen trabajo que están haciendo las policías, el Ministerio Público, los buenos resultados. Y así el país puede ir sabiendo correctamente, pero más importante, viendo que hay sanciones detrás de estas personas. Y especialmente las personas que atacaron la brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones, esas personas, y nosotros le hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley efectiva y claramente correcta para este hecho en particular. Nosotros obviamente vamos a seguir hasta el final como Ministerio del Interior detrás de este hecho, y claramente esperamos, como todos, que lo antes posible estuviéramos a estas personas ya siendo formalizadas. ¿Hubo fallas de seguridad en ese caso, además, ministro, de parte de la PDI? ¿Se pidió alguna cabeza por aquello? Claramente, bueno, no es la primera vez que había sido atacada por lo mismo. Claro. Con mayor y efectivamente razón. No había nadie en la puerta. Y efectivamente ellos ya hace un buen tiempo tenían pensado trasladar la brigada de homicidio a otro lugar, y eso estaba en pleno proceso administrativo. De hecho, esto se va a producir prontamente. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. Es un hecho inaceptable, pero usted entenderá también que aquí lo inaceptable, más que las medidas de seguridad, es que chilenos se sientan con la libertad de atentar contra una institución policial. Eso es lo inaceptable. Y no perdamos nunca el foco. Porque si vamos a tener a los policías ocupando más y más recursos policiales para cuidar las mismas comisarías y las mismas brigadas, estamos en un problema. Aquí, pero si uno no se puede, si uno no siente que son seguros los recintos policiales, ministro, sí. ¿Qué lugar siente seguro? Pero lo que no tiene que existir aquí, tienen que ser lugares seguros, no cabe ninguna duda. Pero lo que le quiero decir es que lo que aquí no puede existir es impunidad. Impunidad frente a esos hechos. Y por eso nosotros hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado. Y por eso nosotros le hemos pedido a las policías celeridad y el trabajo y todos los recursos necesarios para saber quiénes están detrás de este hecho. El país pide que no haya impunidad, y eso es lo que nosotros le hemos pedido a las policías, y es lo que va a pasar en este caso puntual. Ya pues, ministro Rodrigo Peñailillo, le agradecemos muchísimo que haya estado acompañándonos esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Muy bien, Verónica. Muchas gracias por venir. Que esté muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar sus saludos a Sergio Campos también, llegó preguntando por él. Sí, por supuesto, Sergio, un gran saludo. Se está recuperando. ¿Sí? Muchas gracias, ministro, buen día. Gracias.